¿Qué tal, amada familia en Cristo en las naciones? Un gusto estar aquí reunidos nuevamente con este equipo de los pastores de la Red de Agua Viva para las Naciones y un invitado de gala, un invitado de honor para nosotros. Les queremos dar la más cordial bienvenida. Gracias por recibirnos en sus dispositivos. Usted sabe que es con la finalidad de seguir edificando al poderosísimo cuerpo de Cristo a través de diferentes gracias, porque unos a otros nos edificamos sin jerarquía, sino disfrutando de la mente de Cristo que opera en el cuerpo. Así es que nuestros pastores les saludan con mucho amor a todos ustedes. Ahorita vamos a, como siempre, identificarnos. Pero hoy, antes de iniciar, estaremos hablando de un tema muy interesante en la edificación. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, el pastor Arnaldo Ginés, un hombre que yo admiro, respeto mucho, una trayectoria de muchos años en Puerto Rico como pastor, un hombre con un corazón que a mí me ministra, entendido en la verdad presente y con una trayectoria en el área del periodismo de 20 años también. Entonces, para nosotros es un privilegio que una persona con tal trayectoria pues quiera estar entre nosotros, donde aquí pues todos operamos de manera horizontal como familia nada más. Y gracias por su humildad, su cariño. Bienvenido, Pastor Arnaldo. Gracias, mi querido apóstol Rafael Ugarte. Qué privilegio, qué bendición para mí poder compartir con ustedes. Ciertamente somos familia. Reciba un gran saludo y le tomo prestada su frase, un abrazo gordo desde acá, desde Puerto Rico, porque ciertamente para mí es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes, con mis hermanos en la fe, ministros competentes, que ciertamente hemos sido separados por el Señor para este tiempo. Desde Puerto Rico le estamos transmitiendo en vivo para ustedes aquí para tener un tiempo extraordinario en la tarde de hoy. Excelente, me gusta ese tono de voz tan profesional, para que ahorita usted va a despedir al final, Pastor Arnaldo, con esa voz tan singular. Y antes que nada, siempre le damos la prioridad al invitado. ¿Cómo están las cosas en este tiempo en Puerto Rico con la pandemia? Bueno, estamos en términos generales en un proceso todavía de adaptación. Me parece que de alguna manera fuimos un tanto diligentes por parte de las autoridades gubernamentales de establecer con anticipadamente los llamados toques de queda, y eso ha funcionado de manera muy, muy certera, de que se pudo prevenir por lo menos que los contagios fueran mayores de lo que se esperaba. La realidad es que una vez que comienza a liberarse ahora y abrirse nuevamente y volver a tratar de volver a una normalidad, cuya normalidad no es, o sea, pero volver a esa reapertura, habiendo un tanto de incremento. Usted sabe que tal vez, y lo hablo en términos generales, a veces como que nosotros no sabemos administrar la libertad. Y entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero en términos generales, las proyecciones que se habían estimado, lo que se pensaba que iba a ocurrir, no ocurrió. No podemos negar, sí. Hemos tenido víctimas fatales, hemos tenido personas sí que se han contagiado como cualquier otra nación, pero en términos generales podríamos decir que estamos bastante bien. Puede estar mejor, como siempre, pero dentro de todo esto, pues
comparado con otras naciones, pues sabemos que estamos, podríamos decir, bien, gracias al Señor. Qué bueno, amado pastor, qué bueno que está todo dentro, mejor de lo presupuestado. Le vamos a pedir a las personas que nos están recibiendo en su casa que nos hagan el favor de compartir. Ya hay muchas personas conectadas, pero sí le pedimos que nos hagan el favor de compartir. La siguiente pregunta es también para el pastor Arnaldo. Pastor, muchos años en el ministerio. ¿Cuál ha sido su experiencia personal en descubrir esta verdad presente, entenderla y estarla viviendo? ¿Qué nos puede expresar un ministro de tantos años de experiencia? Bueno, que uno puede tener el llamado a ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo, pero el llamado no nos exime de ser discipulado, de ser entrenado y de ser capacitado. Me parece que uno de los grandes problemas que enfrentamos en este tiempo es el hecho de que aunque Dios llame a uno a una función dentro del cuerpo, tenemos nosotros la responsabilidad de capacitarnos y de tener los maestros correctos, entendidos en el pacto correcto, en todo lo que tiene que ver con la verdad presente, porque esa fue una de mis mayores frustraciones en mi corta carrera pastoral, apenas 17 años pastoreando. Y lo puedo resumir de esta palabra, en una frase, ¿no? Uno como pastor enfrenta diversas situaciones que se dan en los asuntos domésticos de la vida de una congregación. Pero mi mayor frustración fue encontrarme un día que era pastor de la iglesia de Cristo, pastor en función de una iglesia de Cristo, pero no conocía a Cristo. Y eso me llevó a mí a un quebrantamiento. Eso no vino producto de un mensaje que yo escuché, eso no vino producto de un libro que leí, vino producto de una convicción del mismo Espíritu Santo. Cuando en una ocasión me dijo así en mi intimidad, en ese proceso uno de estar intimando con el Señor, escuché al Espíritu Santo en mí decirme, como pastor eres excelente predicador. Yo sentí esa palabra y al principio dice, wow, pero de repente cayó un quebrantamiento tan fuerte en mi vida que me di cuenta que lo que me estaba queriendo decir el Señor a través de su Espíritu Santo es, predicas mensajes bíblicos, pero no conoces a Cristo. Y desde ese día todo cambió en mi vida, una literal revolución. Cuando Pablo se encontró con la luz que lo dejó ciego, eso es lo primero que le tiene que ocurrir a uno cuando uno tiene un verdadero encuentro con Cristo, quedarse ciego de los asuntos naturales, de lo que he conocido, para empezar a ser iluminado en la revelación, en el entendimiento de lo que es Cristo. Yo sé que lo que estoy diciendo choca, es controversial, porque es posible uno predicar mensajes bíblicos, mensajes evangélicos, pero no necesariamente conocer a Cristo. Qué experiencia tan extraordinaria, pero esta luz se ha convertido en nuestra luz interior. Esta luz nos está llevando cada vez a una mayor comprensión del propósito eterno y de nuestra participación en él. Muchas gracias, amado Pastor Arnaldo. Y entramos a la temática. ¿Está listo todo el equipo? Vamos a entrar porque hablábamos de que en la semana pasada que algo que ha generado retraso entre los hijos de Dios, porque pues yo llevo un ratito tratando de hablar más de los hijos de Dios que de los cristianos, es confundir la vida cristiana con la vida en Cristo. La vida cristiana, a mí me gustaría que ustedes, los ministros competentes, la trataran de definir entendiendo que esta vida cristiana tiene que ver más con conceptos, pero no me quiero adelantar, que con una expresión de vida. Pero la vida en Cristo no coincide en muchas cosas con la vida cristiana. Y al haber sido edificado, ahorita como es el pastor Arnaldo Ginés, en conceptos pues evangélicos, cristianos desde una óptica de religión, se han adquirido estilos de vida más así, apegados a la vida cristiana que a la vida en Cristo. Para quién de ustedes pudiera explicarnos un poquito desde su óptica, ¿cuál es la diferencia entre esta vida cristiana y la vida en Cristo? El que lo quiera hacer, levanta la mano. Usted sabe que ese es el orden aquí en esta casa.
¿quién es el valiente que quisiera explicarnos un poquito para usted cuál es la diferencia entre la vida cristiana y la vida en Cristo? Adelante. ¿Quién es? Es el pastor Jorge Iniestra. Jorgito Iniestra, y los micrófonos se van hasta Iztapalapa, en la Ciudad de México. Adelante, Gracias. querido Jorge, y le damos la bienvenida al pastor Albert Pavón de España también. Qué bueno que ya estás aquí, Albert. Y adelante, querido Jorge. ¿Cuáles son estas diferencias, hablando como conceptos prácticos? Adelante. Sí, gracias, apóstol, y saludos a todos. Estaba ahorita que usted estaba comentando, estaba pensando en una manera resumida de cómo definir esos dos conceptos que son dos conceptos que son muy parecidos aparentemente, pero son diametralmente opuestos. De hecho, la línea es muy delgada entre muchas veces pasar del uno al otro. Pero a mí me parece que la vida cristiana es una vida externa, es una vida que nos educa o que nos trata de educar, es una vida que tiene que ver con lo que se hace en tratar de educar a esa vieja creación para que se comporte ahora de una manera, ¿no? De una manera cristiana. Y me parece que a diferencia de la vida en Cristo, es que no es externa, sino al revés, la fuente es interna, es la misma vida de Cristo viviendo a través de nosotros y de esa manera saliendo a través de nosotros. Entonces algunos pudieran pensar que la vida en Cristo da como resultado una vida cristiana. No, me parece que no. Me parece que la vida en Cristo lo que da como resultado es esa expresión de nuestro Señor de una manera natural, ¿no? De una manera natural. En la vida cristiana, como ejemplo, por ejemplo, hablando de oración, en la vida cristiana nosotros nos enseñan a orar. En la vida en el espíritu, nuestro espíritu es el que nos empieza a dirigir en esa oración que conviene, y de hecho, Él es el que ora, claro, ocupando nuestra vida por el Cristo que está impartido en nosotros. Entonces me parece que una es externa y la otra tiene que ver con lo interno, salido de una manera natural, la vida de Cristo expresada de una manera natural a través de nosotros. Excelente, mi querido Jorge, coincidimos al 100%. Amada, adelante. Bueno, pues creo que ahorita lo estaba comentando el pastor invitado, el pastor Guinness, que la vida cristiana puede ser basada en vivir una vida de principios, hacer una persona buena, aparentemente buena, ¿verdad? Pero no tiene la sustancia, no tiene la vida de Cristo. Está ajena completamente a lo que es la sustancia de Cristo. Entonces, la diferencia es que hay una revelación de la persona de Cristo de tal manera que se pueda vivir en una convicción inquebrantable ante cualquier circunstancia. Entonces, hay una gran diferencia en el inicio, como decía el pastor Jorge, aparentemente pudiera ser igual, pero realmente en la toma de decisiones, en los principios, en la convicción es donde se manifiesta esa diferencia. Claro, porque una cuestión es aprendida y otra cosa es manifestada. Y claro que hay una enorme diferencia. De hecho, le voy a pasar el micrófono a alguien aquí, porque la vida cristiana tiende a cansar y a agotar. La vida en Cristo, por el contrario, nos refresca, nos impulsa, nos fortalece. Y veo al pastor Sergio Cas con ganas de hablarnos. Así es que, Sergio, ¿tú crees que nos cansa la vida cristiana? ¿Y por qué cansa la vida cristiana desde la óptica de la religión? Apóstol, sí, la verdad que coincido con lo que se ha venido hablando ahora, y bajo mi humilde opinión, viéndolo desde el Nuevo Pacto, yo lo veo como que la vida cristiana es un modo operativo humano, ¿verdad? Me vienen a memoria los textos cuando el apóstol decía, Pablo, ¿no? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo ya lo aprendo internamente, y Él me da fuertes impresiones en el espíritu de lo que voy a decir, cómo voy a actuar. Y muy diferente es lo que dijo Jesús. Dice, aprended de mí, como un Cristo colectivo fuera de ellos, pero cuando Cristo está dentro, por eso cuando Cristo vuestra vida, ¿no? Entonces,
la vida cristiana yo lo veo como un modo operativo humano, ¿no? Como todo lindo, todo adornado humanamente desde afuera. Y la religión obviamente que te educa por fuera, ¿no? No te pongas esto, no hagas esto otro, peinate así, no te pongas... Pero Cristo nos educa internamente. Entonces, cuando hablamos de la vida cristiana, están muy alejados, ¿verdad? Yo creo que lo han dicho magistralmente cada uno de ustedes. Está muy alejado a la vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo siempre habla en Cristo, ¿no es cierto? En. No como... Es más, apóstol, le voy a decir algo. Yo tengo un gran problema con el tema de la vida cristiana. De hecho, cristiano no es tan bíblico que digamos tampoco. No lo veo tan así que... dentro de lo que estamos hablando, sí es una verdad. Hay mucho hilo por cortar. No quiero ser muy extensivo. Bajo mi humilde opinión y cómo lo estoy viendo, es verdad. Yo creo que cuando hablamos de la vida cristiana me recuerda tanto. Yo estuve 20 años en la asamblea y, y sé lo que estoy hablando. Vi el evangelio en todas sus modalidades. Pero Dios no nos llamó a ser ni evangélicos ni cristianos, sino hijos entendidos, iluminados, reyes y reinas en este reino. Excelente, mi querido pastor Sergio, y es una realidad. No estamos criticando a nadie, no es el objetivo de criticar a nadie, pero es una realidad porque el tratar de vivir en esos estándares impuestos de la vida cristiana agota al creyente tarde o temprano. Y era lo que el Señor les decía a los fariseos, porque tarde o temprano también esta vida cristiana se va asemejando mucho a un sistema farisaico, y decía que ellos ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. De ahí podemos ver de que haya deserción en aquellos que no están disfrutando de la vida de Cristo. Mi querido Albert, ¿se disfruta la vida de Cristo, Albert? ¿Tú crees que se disfruta o es una carga? Bueno, primeramente quiero saludarles con mucho cariño a todos, hasta México, los Estados Unidos, Argentina y todos los que están presentes. Apóstol, un fuerte abrazo. Pastora Rosy, saludamos a toda la familia con mucho cariño y respeto a cada uno. Bueno, yo creo que vivir una vida cristiana y no dejar que Cristo sea el que vive en nosotros y manifieste su naturaleza, su gracia, su justicia, su sabiduría por medio de nosotros, es como vivir una vida descafeinada, porque realmente lo que estamos haciendo es renunciando a una realidad interior para vivir por la vida de los sentidos. Estamos renunciando a vivir a un Cristo impartido interior para vivir siguiendo a un Dios exterior, lejano, altísimo. Realmente renunciamos a las sustancias de las cosas celestiales para conducirnos por la información que nos proveen los sentidos. Renunciamos a las cosas eternas para vivir, porque la vida cristiana no puede acceder a la vida de Cristo, ¿ok? Entonces creo que es vivir por debajo del estándar de calidad que Dios responde, porque evidentemente Dios no se identifica con la vida cristiana, sino que cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Decíamos en estos días en una enseñanza que si Dios nos mira a nosotros y no ve a Cristo, estamos muertos. Realmente es la vida del Hijo impartida la que nos hace participantes de esa herencia, de esa naturaleza, de esa realidad gloriosa. Entonces, creo que como Jesús oró por los discípulos y dijo, Señor, que como tú y yo somos uno, así ellos en mí sean uno. Entonces, ese poder del uno revelado en el Espíritu es una unidad indivisible, inalterable. Y creo que es ahí donde está la riqueza. Mientras que la vida cristiana es yo tengo mi vida y tengo fases de mi vida, y por eso entran los términos seculares. ¿Qué haces tú en la vida secular? Pero cuando nosotros somos absorbidos por su vida, no hay espacio para la secularidad. Todo lo que hacemos colabora con el propósito. Si yo hago negocios, los recursos están condicionados por el propósito. Si yo entiendo
justicia, eternidad, gracia, todo colabora en sinergia, sincronizado con la vida del Espíritu. Creo que es un error vivir cristianos y todos los ismos sabemos que es la receta humana paralela a lo que Dios ha establecido. Entonces yo tampoco soy ni parte del cristianismo ni de la vida cristiana. Dios nos dio a Cristo, Dios nos dio una vida que sobrepasa toda clase de vida, incluida la cristiana, y por lo tanto creo que es un deleite disfrutar esta realidad gloriosa, inalterable, sustentada en el poder de una vida indestructible. Yo al menos no renuncio a eso. No, claro que no, mi querido Albert. Y ahora nos vamos hasta el centro geográfico de la República Mexicana con el pastor Carlos Chávez y su amada esposa Lucy. Adelante, Carlos, ¿qué disfrutamos de Cristo? Lo que tú nos quieras decir. Buenas tardes a todos. Pues nosotros tenemos en este rol de estar siendo equipados y la transición, sobre todo estamos disfrutando el no estar edificando ni participando de la subcultura de la vida cristiana. Todo aquello que se formó y se ha edificado durante muchos años que tiene que ver con la subcultura nos ha realmente, al hacer comparación, pero es un análisis realmente, un análisis de edificación, un autoanálisis, no es crítica, en serio, es algo que todos, yo creo que en un momento los que estamos siendo despertados a la vida en Cristo, tenemos que valorar y este gozo ya dejó de ser la felicidad circunstancial que anteriormente pues regía, por así decirlo, la vida. Para nosotros en Aguascalientes ha sido de mucho gozo el transicionar a esta vida en Cristo, a este entendimiento, a esta iluminación, porque nos ha, sobre todo que hemos tenido que, y lo digo honestamente, hemos tenido que refundamentar y reformar muchas cosas. Creo yo que ese es el grande reto el día de hoy y en estos días de despertar, a dejar la subcultura de la vida cristiana y entrar a la cultura del reino. Gracias. Gracias, Carlos. Pastor Sergio, adelante. Sí, se me hace muy interesante el poder analizar. Obviamente estamos hablando de esta felicidad de estar en Cristo, pero si nos vamos un poquito a lo histórico, podemos ver que el término cristianismo ni siquiera fue acuñado por Dios, ni siquiera fue algo establecido por la iglesia. El término cristiano fue como el mundo denominaba a aquellos que estaban en Cristo. Entonces, primero, si tenemos que hacer un análisis, podríamos ver que aún nosotros, siendo hijo de Dios, nuestra mente finita, es imposible poder dimensionar lo que Dios es, pues cuánto más lo es para alguien que no está en Cristo. Entonces, no había un entendimiento, obviamente, de las personas de lo que era esto que estaba pasando, y también debemos de entender que dentro de esa apreciación era llamarles pequeños Cristos, cuando no hay pequeños Cristos en un hijo de Dios, es Cristo mismo en nosotros. Entonces es un Cristo majestuoso, el único Cristo que hay. Entonces no hay ese entendimiento y desgraciadamente esto permeó dentro de los hijos de Dios al ser etiquetados o encajonados en estos conceptos, incluso creyendo que ni siquiera estamos juntamente con Él o sin creerlo, que somos uno juntamente con Él, porque mucho de esta subcultura del cristianismo, que dicho sea de paso, en alguna ocasión el doctor Miles Monroe en un congreso dijo, no, cuando yo era cristiano, porque yo creo que pues él mismo había entrado dentro de esta subcultura y después le fue revelado lo que era ser uno con Cristo, podemos ver que de alguna manera el entendimiento del evangélico está muy limitado, muy condicionado y en ocasiones todavía está tratando de alcanzar, de buscar la presencia, de tener una acción humana para poder acceder a Dios,
cuando no pueden entender que ya Cristo está en nosotros. Entonces, qué gran felicidad es saber que estamos en Cristo, porque somos indivisibles, como lo dice Romanos, somos inseparables. Entonces esto nos da una fuerza que es la misma fuerza de Cristo, una manifestación que es la misma manifestación de Cristo a través de nosotros. Entonces esto es glorioso, extraordinario, y debemos de quitar esa subcultura, ese pensamiento mal entendido de tratar de alcanzar, de tratar de ser cuando ya somos uno con Cristo. Entonces es una felicidad enorme y un privilegio ser la manifestación viviente, las piedras vivas de la edificación, donde Cristo es la piedra angular y donde nosotros manifestamos a Cristo en cualquier área de asignación. Así es, Pastor Sergio de México, porque tenemos dos Sergios, entonces no sé cómo lo voy a estar manejando. Se me pone nervioso uno y luego el otro. Entonces, ahorita vemos cómo los diferenciamos, pero ahora los micrófonos se van hasta Monterrey. Manuel Alvidres, adelante, mi querido Maino. Hola, hola, un saludo. Pues creo que el cristianismo lo que hace es fomentar toda su acción en hacer solamente y no en ser. Creo que la vida en Cristo nos ayuda a poder descubrir lo que somos en Él, descubrir el diseño para poder comenzar a ser de acuerdo a lo que ya somos en Él. Por eso es que cansa la vida cristiana, porque se quiere lograr a través de esfuerzo todo aquello que ya se logró a través de Cristo. Y cuando no lo entendemos, pues únicamente lo que fomenta el cristianismo es el arrepentimiento. Arrepiéntete, haz cosas que te acerquen y que agraden a Dios, en lugar de entender que ya fuimos sustentados por la vida de Cristo, ya estamos cerca de Él, ya estamos en Él, ya estamos juntamente con Él, y eso nos proporciona el ser. Y al saber quién somos, comenzamos a ser sin fatigarnos, sin cansarnos, sin meternos en un asunto de cansancio, se puede decir. Por eso es que cansa. Claro, cansa, agota. Y ustedes saben que aquí, antes de pasarle el micrófono a mi querido Jorge, pues nosotros amamos a todos nuestros hermanos en Cristo, aunque no tengan la revelación de la verdad presente, pero al sistema sí lo golpeamos, al sistema sí le pegamos, porque es un sistema que ha castrado, es un sistema que sobre todo distorsiona quién es el Señor. Entonces, quiero aportar algo, porque ustedes no me dejan hablar en la casa, no me dejan hablar en el foro, entonces pues uno se va frustrando un poco, pero bueno, entonces vivir en Cristo, más que en la vida cristiana, manifiesta una santidad real, porque ahorita vamos a entrar a un tema muy importante de los remanentes a través de la historia, que realmente han sido sustentados por la vida de Cristo, no en la vida cristiana. Esta santidad real que se disfruta, es altamente disfrutable haber salido de la esclavitud del pecado, haber salido ya de la esclavitud del sistema, donde se tenía que mentir, donde se tenía que engañar personas, donde se tenía que, estoy hablando en la vida de cada individuo, ¿verdad? Vivir en vicios, vivir en temores. Gracias a Dios, la vida en Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la ley de la muerte, según Romanos 8:2. Pero entonces el sistema, y esto creo que va a liberar a muchas personas, me gustaría que participáramos de esto después de que hable Jorge, por supuesto, pero nosotros manifestamos una santidad real. El que vive en Cristo manifiesta una santidad real, pero ya no esos códigos cansados de la religiosidad. Y el sistema religioso va a perseguir siempre a la libre. La escritura dice en Gálatas que la esclava siempre persigue a la libre, pero el sistema nos va a estar señalando continuamente por nuestra libertad y nos tratará de llevar otra vez a la esclavitud de este sistema de no hagas, no pruebes, no gustes, no manejes. Y tenemos que entender algo. Después de la participación de Jorge, me gustaría saber su opinión. ¿Estamos conscientes que no estamos para agradar ya al religioso? Que es muy diferente el débil en la fe que el religioso controlador. Pero esta bombita la dejo ahí para empezar a hablar de eso. Y quiero escuchar primero al pastor Jorge Iniestra. Adelante, querido Jorge. Nada más, breve, nada más iba a decir otro comentario que me parece importante esto que estamos hablando.
de hecho, como pastores, porque les voy a decir, hay un detalle que suceda. Me parece que la vida cristiana cualquiera la puede producir, cualquiera. La vida cristiana. La vida en Cristo nace de una naturaleza. O sea que no se puede producir por cualquiera. El problema que tenemos nosotros como pastores es que ahí es donde viene, en el pastorado tradicional, viene el choque, porque como cualquiera puede hacer una vida cristiana, hasta, voy a decirlo con respeto, discúlpenme, hasta el más perdido se puede comportar como cristiano. Perdón por la manera de manejarlo, pero hasta el peor, y puede estar cantando y lo tenemos ahí, lo ponemos de nuestro líder, forma parte de nuestro equipo, porque cualquiera puede hacer una vida cristiana. Esa es la gran diferencia. Y la vida en Cristo es producida por una naturaleza. De hecho, fuimos bombardeados hasta por grandes escritores como los que hablaban de imitar a Cristo. Nosotros no lo imitamos, porque eso es lo que pasa con lo que dice Jorge. Imitar acciones cristianas es muy sencillo y estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Se nos cuelan algunos ahí que pueden imitar la vida cristiana, que pueden decir Dios le bendiga, Dios le guarde, que pueden decir aleluya y levantar las manos, y al rato están hasta en los liderazgos. Y qué tremendas experiencias nos llevamos con esas personas, porque lo último que manifiestan es a Cristo. Tarde o temprano haber sido imitadores, actores, y nos llevamos unas sorpresas terribles después porque se manifiesta un estilo de vida derivado de esto, porque no se puede esconder una naturaleza mucho tiempo, y empezamos a convivir con personas entonces que hacen fraude, que mienten, que roban, que calumnian, que dividen, pero es que eran imitadores, no eran manifestadores o manifestantes de una naturaleza. Gracias, Jorge, por esta excelente aportación. Caballeros, veo que Yoki ¿quieres decir algo? Yoki, adelante, por favor. Sí, algo sencillito referente a lo que se está hablando. Pienso que la vida cristiana está basada más en historia. Está basada en contar historia y no en contar una realidad, porque nosotros no contamos historia, nosotros contamos una vida y manifestamos la vida que ha sido impartida a nosotros a través de su sustancia y de su plenitud. Excelente aporte, muchas gracias. Exactamente. ¿Qué opinan entonces de los que nos van a, ¿cómo les diré?, a apretar el sistema religioso en cada ciudad? Yo creo que es muy similar. Nuevamente, amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero al sistema yo creo que no nos debemos someter. Y entonces vendrá la presión de los representantes de la vida cristiana para llevarnos a su estilo de vida. Pero no es lo mismo, nuevamente, débiles en la fe que religiosos. Pastor Sergio, ¿qué hacemos ante tal situación? Nos vamos hasta Argentina. Apóstol, se me vino a memoria una reflexión a modo de pensamiento de construcción, ¿no? Yo creo, hablando un poquito de lo que es la vida cristiana, creo que se basa mucho a una generación en hacerlos memorizar versículos en vez de vivir la vida, ¿no? Como se dice, encarecer la sustancia. Yo creo esto, apóstol Rafa. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuche esto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, nos enseñaron a memorizarlo tanto eso, pero lo que no nos enseñaron a decirnos que esa era su experiencia, era la experiencia del apóstol Pablo. Ahora, claro, decíamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero hacíamos la nuestra. Cristo vive en mí, pero yo pensaba como yo quería, hacía lo que yo quería, pero Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Ahora, esa era la experiencia personal viva y transformadora en el corazón del apóstol Pablo. Cuando yo entendí que eso tiene que ser nuestra experiencia, tomar de eso y que se haga una vida en nosotros, es muy diferente. Entonces yo vengo de una generación, amados, donde me enseñaron ¿a qué? A memorizar versículos bíblicos, pero no a vivir esa vida. Entonces es muy importante, yo creo que la vida cristiana nos enseña a memorizar textos, pero muy poco, ha sido muy poco en querer, en vivir la vida, ¿no es cierto? En hacer experiencia. Y eso tiene que ser una experiencia viva, real y transformadora en el corazón. Entonces yo creo que va mucho por ahí, apóstol, por el tema de que
se enseña solamente a memorizar textos. Aprendas este texto, que está bueno, haga esto otro, pero ¿cuánto de esa vida hay en nosotros? Y eso es una realidad. Y termino con esto. La vez pasada tenía una charla con el apóstol Arnold Ballestero, y él tenía una preocupación no solamente tanto por la vida cristiana, sino también por agentes y personas que están en el nuevo pacto, de que se ha enseñado mucho el sistema del nuevo pacto, y hay gente que tiene léxico, tiene palabra, pero muy poca sustancia. Y eso es muy importante para verlo, ¿no? Porque creamos una religión más, que queremos que sabemos un poco más y atacamos al que no sabe. No, es que esto nos tiene que llevar, y alguien dijo una vez que el evangelio no es un asunto de quién llega primero, dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos. ¿Qué hay cuando llegamos a tal lugar o estamos en una cierta, vamos a decir, a ver si me entienden, posición o asignación? Y miro para atrás. Bueno, tenés que volver y buscar al que está atrás, porque es hasta que todos lleguemos, no hasta que uno llegue. Entonces, cuando entendemos la fórmula del uno y se nos revela la verdadera vida, la vida Zoe, entonces ahí vamos a entender un montón de aspectos que Cristo nos está dando en este tiempo. Excelente, mi querido Sergio Argentino. Gracias para hablar ahorita con Sergio Mexicano, ¿verdad? Gracias, mi querido Sergio. El micrófono se va hasta Puerto Rico y luego se va a ir hasta España. Gracias, mi querido. Bueno, yo escuchando a todos estos hermanos y simplemente aportar y abonar a esta excelente edificación en la cual también estoy siendo edificado, que nos edificamos mutuamente. Ciertamente la vida cristiana está fundamentada en creencias acerca de asuntos espirituales, en creencias acerca de Cristo, en creencias de historias bíblicas. Se fundamenta en eso. Por eso que alguien lo dijo ahorita, cualquiera puede ser cristiano dentro del concepto porque tiene una creencia, pero son creencias fundamentadas en lo que opinó alguien, en lo que interpretó alguien. ¿Cómo yo sé si estoy en Cristo o si tengo creencias acerca de Cristo? Si en lo que yo creo, Cristo es la definición, la esencia y la sustancia de todo. Así que yo tengo que analizar y ser sincero y honesto. Si lo que yo creo está fundamentado en información exterior o si mis creencias están fundamentadas en la fe, no en la fe interpretativa de un humano, sino en la fe que es Cristo. Mientras que Cristo no sea la esencia, sustancia y definición de todos los asuntos espirituales, sencillamente nosotros seremos un cristiano más. ¿Dónde es que se establece la línea? ¿Dónde es que uno sabe en dónde estamos? Cuando usted está en Cristo y todo, absolutamente todo, incluyendo la interpretación bíblica, se sustenta en que Cristo sea esencia, sustancia y definición de absolutamente todo, incluyendo santidad. Claro, por supuesto, esa manifestación de lo perfecto que es Él. Gracias, amado Arnaldo. Ahora nos vamos hasta Valencia, esposa, a la tierra de las naranjas y la paella. Adelante, Albert. Gracias, apóstol, una vez más. Un poco retomando la línea, ¿no? que veníamos hablando. Interesante lo que decía el pastor Sergio y nuestro hermano de Puerto Rico. Yo solo quería matizar una cosa, que es esa vida de justicia que que manifestamos de manera natural, sin esfuerzo, sin definición. Como decía el pastor Sergio, podemos definir verdades, ¿ok? Y ser profesionales definiendo verdades, pero esas mismas verdades luego las vivimos como principiantes o como novatos. Entonces creo que es un error ser expertos definiendo conceptos y luego vivimos como muchachos y no estamos a la altura, ¿okay?, de vivir y de responder y ser coherentes con lo que hemos definido.
Entonces yo creo que a veces el apóstol Pablo llegó a decir que habían cosas que no se podían describir con palabras, pero nosotros sí tenemos respuesta para todo. Pablo no es tan listo como nosotros. Nosotros tenemos respuesta para todo, todo lo definimos, todo lo encerramos y son tesoros inefables, pero nosotros los resumimos en 2 o 3 palabras rapidito. Entonces, creo que abaratar realidades eternas por nosotros encasillarla en una línea de pensamiento, creo que es un error. Tenemos que dejar que la palabra genere en nosotros todo aquello que no seamos capaces de manifestar, ¿ok? Deberíamos también respetar. Si no soy capaz de manifestarlo, ¿para qué voy a hablar una cosa que no manifiesto, una cosa que no vivo? Creo que debemos honrar lo que pensamos con nuestra manera de vivir. Claro, eso se llama congruencia, porque la verdadera revelación produce transformación. Si algo no produce una transformación, realmente no ha sido revelado. Es un concepto Correcto. exclusivamente y totalmente de acuerdo. Amada esposa, adelante. Bueno, un comentario pequeño. Creo que ahorita tú, esposo, comentabas de qué es lo que podemos disfrutar de la vida de Cristo. Y creo que lo que podemos disfrutar es estar, la cruz, es morir al yo, estar crucificando constantemente al yo para que Cristo se exprese a través de nuestra vida. Y que no seamos una persona más del montón, disculpen la expresión, ¿verdad? Sino realmente unos hijos que expresen, pero que también expresen el compromiso al propósito eterno. Porque una vez que nosotros tenemos entendimiento, sabemos el por qué y para qué estamos aquí. Claro, mi amada, totalmente de acuerdo. Ahora tenemos un reto muy grande en la edificación entonces. No hemos podido entrar al otro tema, pero aquí el jefe es el Señor, no ninguno de nosotros. Entonces, por eso el reto es tan grande de edificar a los santos, porque vamos a ser tentados en edificarles en la vida cristiana, después de tanto tiempo de haber convivido con esos conceptos y de tanta presión que ejerce el sistema cristiano. Porque yo no sé en las ciudades de ustedes, pero por lo menos acá en Delicias y en Chihuahua estamos siempre en el ojo del sistema para ver si nuestro comportamiento es cristiano, y después de eso ellos avalan lo que enseñamos, exactamente como la experiencia que sufría Pedro, descrita en el libro de Gálatas, que cuando llegaban los de Jerusalén, él tenía que cambiar su forma de actuar para justificar su enseñanza, puesto que ahora iba a ser criticado por aquellos que no tenían la revelación de la libertad en Cristo. Tenemos un enorme reto entonces de edificar a estos santos en lo que nos corresponde a nosotros, entendiendo que Cristo es quien los edifica, pero nosotros colaboramos, y tener paciencia, porque edificarlos en la vida cristiana es muy sencillo. Podemos poner las 50 reglas y pegarlas en la puerta de la congregación de qué es ser un cristiano, pero ahora el reto nuestro es enseñarles a distinguir la vida en Cristo, corriendo los riesgos de que van a seguir manifestando carnalidad, corriendo los riesgos que van a seguir manifestando infantilismo, como lo hicimos nosotros, pero es mucho más riesgo llevarlos a una vida de hipocresía y de fingir, porque tarde o temprano en este fingimiento, lo decimos por experiencia, hasta líderes les saldrá la antigua naturaleza, porque realmente nunca estuvieron en Cristo, estuvieron en la vida cristiana. ¿Qué grado de compromiso tendremos que tener nosotros con la libertad para que ellos sean edificados en la vida en Cristo? ¿O vamos a ser aplastados por las expectativas de la vida cristiana? Adelante, doctor. Yo creo que en este punto tenemos que ser muy cuidadosos, muy sabios y poner mucha atención a lo que nos dice Pablo en Romanos 14 acerca de los días, las comidas, las bebidas que nosotros
pues ya no estamos en eso, ni guardando lo que dice la ley, porque tenemos en primer lugar, madurez. En segundo lugar, completa libertad en Cristo, entiéndase como debe ser, ¿verdad? Pero tenemos un compromiso, y esto es un compromiso con los niños. Entonces, tenemos que saber actuar delante de los niños o llevarlos paso a paso, aunque las grandes verdades se deben decir, que somos libres en Cristo, de todo, pero en lo que ellos están acostumbrados, como todo lo que decía la ley, que a Pedro le costó tanto, ¿verdad? A tal grado que se espantó cuando vio bajar aquel delantal del cielo y el Señor le dijo, come. Y no puede ser, si toda mi vida he sido limpio, no puedo comer las cosas que vienen ahí. Entonces el Señor le dijo, no le digas inmundo a lo que yo he purificado. Y no quiero entrar en detalles porque hay gente que todavía está en desarrollo, pero hay muchas cosas que el maduro en Cristo acepta perfectamente y lo vemos normalmente, así como el Señor se reunía con gente que no era realmente lo mejor, ¿verdad? Como yo siempre saco de ejemplo la despedida de Mateo. Cuando Mateo decidió seguir a Cristo, hizo, como decimos aquí en México, un pachangón. ¿Qué quiere decir eso? Un fiestón, pero de rompe y rasga. Y a Cristo no le iba a impresionar nada de eso negativamente, sabía que era lo que hacían, ¿verdad? Sin embargo, ahí andaban de fisgones. ¿Quiénes? Los fariseos, ¿verdad? Y desde luego que fue una condena. Yo les dije en un sermón, y perdonen que sea tan expresivo, pero a mis 79 años ya me pueden ustedes dar licencia de usar un lenguaje popular, ¿verdad? Yo me imagino que si esa fiesta hubiera sido en México, hubieran llevado mariachis, tamboras y bueno, una alegría total, ¿verdad? A Cristo no le interesaba esto, le interesaba que ellos vieran que no los rechazaba y desde luego que ha de haber sembrado con su forma de ser y con sus palabras, pues muchas semillas de salvación. Sin embargo, ahí en Romanos 14 nos dice Pablo que por amor a los recién nacidos, nos cuidemos en manejar con sabiduría nuestras libertades. Cada quien entienda, yo lo entiendo esto perfectamente bien. Y algunos pueden decir que hasta hay hipocresía en esto. No es ninguna hipocresía, es sabiduría y por amor podemos guardar delante de los niños una actividad diferente a lo que nosotros aceptamos. Claro, completamente de acuerdo. Por eso hablaba yo ahorita de la diferencia entre los débiles en la fe, estos niños que están apenas creciendo, que necesitan todavía hasta cierto punto ayos. Espero que se me entienda, ¿verdad? Modelos todavía, figuras que les muestran la verdadera santidad, no la santurronería. Pero también estamos rodeados no solamente de estos niños, que estoy totalmente de acuerdo con el doctor, pero muchos de estos niños también se van a relacionar en su trabajo con algunos amigos del sistema religioso. Y el reto nuestro es cómo ayudarles. A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo ayudarles a estos que están apenas identificándose con Cristo a ser edificados en la vida en Cristo y no en esta vida cristiana? Porque el sistema religioso los va a querer atrapar, les va a decir que están en un lugar incorrecto, les va a decir que somos, como nos dicen, herejes, libertinos. ¿Cómo le ayudamos a estas personas para que disfruten la vida de Cristo y no se sometan al sistema religioso? ¿Alguien me puede dar una pista? ¿Alguien me ayuda en esto? Adelante, Carlos y Sergio, México.
Creo que es importante el hecho de que seamos muy claros para desaprender. Tenemos que ser como formadores, gente que entendamos el hecho de estar compartiendo, el hecho de estar edificando para que los hijos, los niños desaprendan para reaprender. Formación, transformación y llegar a la conformación. Esa es creo yo, lo importante y lo muy fundamental y básico. Tenemos que enseñarnos, bueno, nosotros estamos y hemos sido metidos en este desafío de desaprender para reaprender y reaprender cosas sorprendentes. Ok, gracias, Carlos. Sergio México. Fíjese, apóstol, qué importante y cómo podemos darnos cuenta que muchas veces, a veces también podemos caer en ciertos temores y a veces no nos damos cuenta de algunas cosas que son, y lo hemos visto a través de la experiencia. Primero, que pues realmente quienes más batallan es quienes son cristianos, quienes han estado sumidos en una subcultura. Muchas veces vemos que llega gente nueva a las congregaciones sin que hayan tenido un trasfondo evangélico y son personas que no batallan en abrazar esta verdad porque no han sido contaminados de alguna manera. En alguna ocasión el apóstol Balistreri decía, ¿no?, que cuando la gente recién se convierte son personas normales, después de 3 meses de estar en la iglesia se descomponen totalmente, obviamente hablando dentro de un ambiente evangélico tradicional. Y bueno, obviamente sabemos que todos tenemos trasfondos religiosos, culturales, etcétera, pero es mucho más fácil. Nosotros hemos visto cómo gente que tiene a lo mejor un año congregándose, que vienen sin un trasfondo evangélico, avanzan probablemente mucho más rápido que gente que tiene años metida dentro de un cristianismo tradicional. Entonces, es importante ver esto, pero hay algunos aspectos importantes a destacar. Primero dice la escritura que debemos de ser ministros competentes de un nuevo pacto, debemos de ser doctos en la palabra, pero no nada más esto, porque si no caeríamos en los conceptos de los cuales hablaba mi tocayo en Argentina, de ser expertos en la palabra y no en la vida expresada, sino que debemos modelar también. Tenemos esa responsabilidad tan fuerte de modelar lo que verdaderamente es la vida en Cristo. Entonces, esto es algo sumamente importante. En alguna ocasión nos hicieron una entrevista sobre problemas que había en la juventud y yo les comentaba porque había tomado un curso que a veces ofrecen en las escuelas que les llaman curso de padres o escuela de padres. Y yo, agarrando conceptos de ahí, le empecé a decir al entrevistador, es que lo que pasa es que nunca tuvimos una escuela de padres y nunca nos enseñaron a ser padres. Y bueno, viene la sabiduría de la gente que tiene experiencia, ¿no? Estaba mi madre ahí conmigo y dice, estoy en desacuerdo con lo que el pastor está diciendo. Y yo me quedé, oye, madre, no me ayudes, ¿verdad? Y dice, estoy en desacuerdo porque todos hemos tenido una escuela de padres y esa escuela fue el modelaje que tuvimos dentro de nuestros hogares. Entonces, qué importante es el saber que nosotros somos quienes modelan, quienes de alguna manera esos niños que todavía no tienen un discernimiento de la palabra, que no tienen una madurez para interpretar la palabra, tenemos que modelarles, tenemos que enseñarles cómo es estar en Cristo. Tenemos no solamente en la enseñanza, sino en la realidad. Entonces, esto es algo sumamente importante y por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, porque él estaba convencido y caminaba dentro de esa verdad presente. Entonces, qué importante es el ser ministros competentes de este nuevo pacto y poder ayudar a aquellos que están en desarrollo para que tengan un modelaje correcto y un ejemplo de la vida de Cristo en una persona. Excelente aporte, Pastor Sergio México. Jorge Iniestra, adelante. Iba a tomar una referencia en el libro de los Gálatas. Y me parece que está muy buena la pregunta que usted hizo, apóstol, porque es cierto, hay 2 partes que tenemos nosotros siempre que considerar. Una de ellas es los niños en Cristo, que no son lo mismo que la esclava que persigue a la libre. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Gálatas 2:4, hablando de los religiosos introducidos, dice,
Y esto a pesar de los falsos hermanos, le llama falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y luego el siguiente versículo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Entonces me parece que nuestra gestión con la gente que tiene, ¿cómo decirlo? Que quiere imponer la religión en la iglesia, nosotros tenemos que ser firmes y por ningún motivo acceder a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. Y lo otro que dice el apóstol es como un gran consejo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, firmes en la libertad. Y a mí me parece lo que decía Sergio ahorita, iba a comentar otra cosa, que se transforman las personas. Yo siempre digo, tenemos una buena publicidad cuando predicamos el evangelio. Nuestra publicidad es muy buena porque es por gracia, pero después de los 5 minutos después de que entran a la iglesia, ya no es por gracia y ya empieza el sistema religioso. Y ese sistema religioso empieza a acabar la vida de los niños en Cristo. Entonces yo digo, de verdad que la gracia desde el principio a fin, o sea, es una vida de gracia total. Y de esa manera ellos desde pequeños, me refiero a nuestros hermanos en Cristo, niños en Cristo, ellos puedan ver la libertad que nosotros disfrutamos y que es una libertad que no violenta la santidad. Al contrario, es un alto nivel de santidad en el Señor porque es una santidad genuina, pero en ningún momento someternos a la esclavitud de la religión. Pablo era firme y decía, esos eran, incluso les llamaba falsos hermanos, introducidos y a los cuales no nos dejamos esclavizar por ningún motivo. Amén. Entonces esto implicará lo siguiente, jóvenes, que nos quedan 3 minutos, que tengamos mucho cuidado a quienes llamamos líderes en la congregación, porque si llegamos a tener líderes que son contrarios a la libertad en Cristo, son los que más van a estar criticando, juzgando y presionando a estos niños que apenas están creyendo y los van a querer someter a principios religiosos. Aquí la responsabilidad, se los quiero aportar como consejo, es que aunque nos tardemos muy buen tiempo en formar líderes, no les demos posición a los legalistas, no les demos posición de liderazgo a quienes no entienden la diferencia entre vida cristiana y vida en Cristo, porque ellos serán los principales perseguidores de estos que se están formando, y se los digo por experiencia, y nos tratarán de reducir la libertad a nosotros los pastores, a nosotros, a quien se nos ha dado esta visión libertadora. Así como al niño por carne, todavía por carne y madurez, no se le puede dar una posición de liderazgo, al religioso tampoco. Amén. Al religioso tampoco. Pero como se nos está acabando el tiempo y parece que el micrófono se quiere ir a Buenos Aires, adelante, Pastor Sergio. Simple y al llano, al grano, a lo medular. No, alguien dijo una vez, decimos lo que sabemos y reproducimos lo que somos, ¿no? Muchos dicen lo que saben, pero pocos reproducen lo que son. Entonces la verdad no es una suma de conocimientos, sino que la verdad es una persona que nos habita intrínsecamente. Todo eso lo sabemos. Entonces, ser personas modelos, ¿verdad? Ser personas íntegros en todos los aspectos, sumado a la santidad y a todo lo que hemos dicho, apóstol. Entonces ya creo, y termino con esto, que ya no vamos a ser personas que vamos a predicar un mensaje, sino que nos vamos a convertir en el mensaje. Cartas leídas, dijo el apóstol Pablo, la gente con solamente verte ya va a leer tu vida. Entonces yo creo que hay una generación atrasada, ¿no? Por justamente todas estas cosas. Necesitamos modelar este evangelio de alta complejidad, que lo peor que puedo hacer, con todo el respeto, es caer en manos de inoperantes, este evangelio de alta complejidad. Entonces, yo creo que si hoy no reproducimos la voz de Dios en tiempo real, estamos siendo fracasados en este sistema, en esta tierra, y somos apóstoles. Si no reproducimos esa misma voz, estamos siendo una mentira caminando en esta tierra. Entonces, necesitamos reproducir esa voz en tiempo real.
Totalmente. No de guisos revueltos, ¿eh? Sí, si no nos convertimos en agentes de confusión. Claro. Híjole, amados, ni siquiera pudimos hablar de los remanentes porque ustedes hablan mucho. No sé de dónde agarraron esta práctica de ser tan buenos para hablar, pero se nos agotó el tiempo, la audiencia fue nutrida, entendida. Quiero decirle a la audiencia que nos es imposible leer todos los comentarios, pero la verdad muy contento porque tantos comentarios ya de personas entendidas nos produce una satisfacción de que la tarea de edificar en este orden está dando su fruto en las naciones. Nuevamente a cada uno de ustedes, muchas gracias, un abrazo gordo, pero yo quisiera pedirle a esa voz angelical del pastor Arnaldo que nos despida y se despida agradeciéndole nuevamente que haya aceptado nuestra invitación, amado pastor. Adelante. Ha sido un tiempo extraordinario, sumamente edificante, que juntos podamos haber compartido la vida de Cristo, esa medida de Cristo de distintas naciones, pero en el vínculo de la fe. Ciertamente ha sido este tiempo una tarde maravillosa. Nos resta solamente pedirle al Espíritu Santo, pedirle esa dirección, discernimiento, sabiduría, la mansedumbre, la paciencia, para que nosotros podamos seguir edificando a los hermanos en la verdad, a los santos, a los hijos de Dios. Ciertamente, aquellos que tengan la disposición y la disponibilidad de ser buenos discípulos también y que tengan un corazón enseñable, porque de qué vale que yo pueda tener como pastor la disposición de dar todo lo que Dios me ha dado si el discípulo no quiere ser entrenado. Me parece que es parte fundamental de que sea un complemento, tanto el discípulo como el maestro, que sean partícipes. Y nada malo con ser un niño espiritual. Es una etapa necesaria, muy importante dentro del crecimiento. Pero la inmadurez espiritual es que un niño se negó a crecer. Y eso es lo que debemos de combatir dentro de nuestras congregaciones, la inmadurez espiritual de aquellos que se resisten a crecer y a madurar, que ya siendo o debiendo ser maestros, todavía están pidiendo ser atendidos como niños espirituales. Así que tenemos un gran desafío, una gran encomienda, pero oro para que el favor y la gracia de Dios siga sobreabundando en gran manera en cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos, por ser unos excelentes edificadores, y en el lugar donde estamos ejerciendo nuestra función, al final sabemos que la recompensa viene de nuestro Señor. Que no nos desanimemos, sino que continuemos firmes hacia adelante, porque estamos todos en Cristo. Amén. Amén. Bendecidos. Abrazos gordos. Y hasta Saludos. Encarga la Saludos, familia. Un abrazo a todos. Bye bye. Bye bye. Abrazos, abrazos. Desde Iztapalapa.